Well, welcome. Mr. President, it's a delight to have you here. The President and I were just talking about the long, over almost 200-year former relationship with Mexico. And we were talking about, I was explaining why Roosevelt and Lincoln their portraits are up on the wall. Bueno, señor presidente, un placer tenerlo aquí con usted. Estábamos hablando justamente con el presidente de México de la extensa relación que data de 200 años entre nuestros países y le estaba explicando el porqué del cuadro de Roosevelt y el cuadro de Lincoln aquí en el Salón Oval. And the president pointed out that the reason he liked Roosevelt was he initiated the good neighbor policy. Y la razón por la cual el presidente dijo que le gustaba Roosevelt es porque él fue el que inició la política de buen vecino. And the best way to start this meeting, I pointed out, was when I became president and as vice president, I indicated there's no longer good neighbor policy, it's absolutely equal. We're equal countries. Y en realidad, cuando yo era vicepresidente y ahora, durante mi presidencia, siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos, sino la política de iguales, en pie de igualdad. Mr. President, we no longer use language like our friends from the South. You are an equal, we're equal countries, and that's what I like about you. Y en realidad, señor presidente, ya no usamos expresiones como nuestros amigos del sur, sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están en pie de igualdad. Y eso es lo que me gusta. I believe it's a different and emerging relationship that is one born out of mutual respect. Y en realidad es una nueva una relación emergente que se basa en respeto mutuo. Since January, we've taken significant steps and strides to deepen our relationship, including relaunching a high-level economic dialogue and holding a high-level security dialogue, which resulted in a new joint approach to security and a bicentennial framework. Bueno, en realidad desde enero nosotros hemos tomado medidas muy importantes para profundizar y solidificar la relación entre ambos países y hemos relanzado el diálogo económico de alto nivel. También llevamos a cabo la reunión del diálogo de seguridad de alto nivel, lo cual resultó en un enfoque conjunto sobre seguridad y también dentro del marco del Bicentenario. Together we're taking on problems, mutual problems that affect our people, getting the pandemic under control, driving an inclusive economic recovery, and addressing migration. Y en realidad son muchos los temas que vamos a abordar y que también afectan a nuestros pueblos, como por ejemplo el control de la pandemia, tener una recuperación económica inclusiva y también vamos a abordar el tema de migración. And I know we both are committed to making sure our democracies deliver for our people. Y sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. Democracies in the last 20 years have actually shrunk. There's fewer. En realidad la democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida, son menos. So, Mr. President, I look forward to talking about how progress here at home on the infrastructure initiative that we've just passed and Building Back Better that hopefully will be passed very shortly here and are made stronger by working with our allies and our partners. It's not just what we're doing here, but working with our allies and our partners makes it even stronger. Bueno, en realidad, señor presidente, nosotros aquí tuvimos un programa muy importante. Acaba de sancionarse una ley de reconstrucción del país en forma mejor y esperamos que esto también se sancione en forma inmediata. Y esto no solamente nos va a permitir tener una reconstrucción sólida en nuestro país, sino que va a ser mucho mejor cuando trabajemos con nuestros socios. As we mark 200 years of diplomatic relations between our countries next year, we will celebrate both the shared values and family ties that have long united our people and the brighter future that our nations are going to chart together.
Y el próximo año se van a celebrar los 200 años de una relación entre ambos países y vamos también a celebrar no solamente los valores compartidos, sino que las relaciones familiares que han unido a nuestros pueblos durante tanto tiempo y vamos a forjar un futuro provisorio. Mr. President, I want to thank you again for your commitment to the U.S.-Mexican relationship, again, making it even closer, and I'm looking forward to a great discussion. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias por el compromiso que usted tiene con la relación entre ambos países y espero que podamos hablar de diferentes temas y establecer una relación mucho más estrecha. Gracias. First of many. La primera de muchas reuniones. Estamos muy satisfechos, agradecidos con esta recepción, tener este encuentro con el presidente Biden. Antes de que ustedes se hicieran presentes, conversábamos acerca de la importante relación histórica que tuvieron el presidente Lincoln y el presidente Juárez, el mejor presidente de México. Se entendieron y el presidente Lincoln nunca reconoció al emperador Maximiliano, que fue impuesto mediante una invasión a nuestro territorio. Cuando asesinan al presidente Lincoln, lo expresa en un escrito el presidente Juárez manifestando su dolor. Fue un momento estelar en la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Segundo momento tiene que ver, y es algo muy significativo, con el presidente Franklin Delano Roosevelt, que mantuvo una relación de respeto, de amistad con el presidente Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX. Comentaba con el presidente Biden que el poeta Pablo Neruda le tenía un gran respeto al presidente Roosevelt por sus aportaciones, sus 4 libertades o derechos: el derecho a la libre manifestación de las ideas, derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de creencias, y 2 derechos muy fundamentales: el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libre de miseria. Por eso Neruda decía que el presidente Roosevelt era el titán de las libertades. Le comentaba yo al presidente Biden que eso mismo deseamos nosotros en esta etapa nueva en las relaciones de México y de Estados Unidos. Y se nos facilita porque, como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea
respetuoso y entre iguales. Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos. Me dijo de que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía. Agradecemos mucho ese trato respetuoso y vamos a ayudar, vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo. Integración económica con respeto a nuestra soberanía. Pero tenemos muchas posibilidades de fortalecernos, de estrechar nuestra cooperación en lo económico y seguir actuando de manera conjunta. América del Norte es muy importante el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos, México. Es un instrumento fundamental en estos tiempos. De modo que nos da mucho gusto estar aquí, decirle al presidente Biden también, porque tengo ese compromiso con nuestros paisanos migrantes y los compromisos se cumplen. Hace unos días en Nueva York sostuve que iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Nosotros estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso, tanto los legisladores del Partido Demócrata como los legisladores del Partido Republicano. Vamos a darle seguimiento a esa iniciativa que beneficia a millones de migrantes, de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Es una iniciativa, entre otras cosas, con dimensión social. Es una iniciativa para hacer justicia. Y por eso nos da mucho gusto estar aquí, presidente. A ver si puede. Thank you. Let's see if you can do it. We are very thankful and satisfied with the reception that we have had and having this encounter with President Biden. Before you were all here, we were talking about the historical relations that President Lincoln and President Juarez had in their time. President Juarez, by the way, was the best president Mexico has ever had, and they understood each other well.
President Lincoln, by the way, never recognized Maximilian the emperor imposed through a territorial invasion in Mexico. When Lincoln was assassinated, he expressed his pain in writing. I believe it was a stellar moment in our histories. The second thing I would like to say is quite significant as well. Franklin Roosevelt, who maintained relations with Mexico based on respect and friendship when Cárdenas was in office, he was the best president of our 20th century. And as Pablo Neruda, the poet, said, that he respected FDR's visions and his concept of his 4 freedoms or liberties: the freedom of the manifestation of ideas or freedom of expression, the freedom of religion, and 2 very important ones, the liberty for living free from fear and free from misery. This is why Neruda considered President Roosevelt as the titan of freedoms. And that is what we wish to come from this new era of Mexico-US relations. We believe it's easier because, as President Biden also said, he wants us to be equals. From the first time we talked over the phone with the president already in office, he mentioned this, that we would not be seen as the backyard of the United States, and we are thankful for that. We do not need to reaffirm our principles of independence or sovereignty and are thankful for the respect. And we will keep on helping in the integration of North America as a region in the face of the progress made by other regions in the world. Our economies and our relations must always be based on respect of our sovereignties. There are many possibilities right now to strengthen our cooperation and economies, and we will keep on acting together as North America. As I mentioned before, the agreement that has just come into force is crucial for our relations, and that is why we are very pleased to be here. I would also like to say to President Biden, because I made a promise, and promises must be kept. A few days ago, when I visited New York, I promised I would convey our thanks in terms of the bill that you have just sent to Congress to regularize the situation in terms of migration of over 11 million people. We are paying attention to this process and hope that Congress will give you the support that you need on behalf of both parties. We will follow up on this and hope for the benefits and fruits of this new era in terms of Mexican migrants that live and work here with honor. We believe that this is a wonderful initiative with a social dimension in favor of justice. Thank you, President. Thank you, Mr. President.